Una vez más ya nos encontramos en esas fechas decembrinas cuando la nariz se tapa, la tarjeta de crédito da a más no poder y una calavera se disfraza de Santa. Y no estoy hablando del extraño mundo de Jack. Bienvenidos a la banda magnética, con ustedes soy su querido doctor autonombrado, el Dr. Darkness. Y hoy hablaremos de un conocido del canal, de Hogfather, Papá Puerco, de Sir Terry Pratchett. Me quito el sombrero y comenzamos. La banda magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Creo que es una muy buena forma de ir dando fin al año con una serie que toca varios temas que hemos hablado últimamente aquí en la banda magnética. Y para los que no la han visto les advierto que hay spoilers, así que, si la quieren ver antes de continuar de verdad se las recomiendo. Está perfecta para disfrutar en familia y puede que sea algo diferente de su típica película navideña. Ahora, para los que no la han visto pero quieren quedarse para este análisis, la película básicamente va de que un grupo de entes, que se denominan los auditores, contratan a un asesino, Mr. Tea-Time, para que mate al Papá Puerco, algo así como el equivalente de Santa en su mundo. Así que la muerte toma el lugar del Papá Puerco mientras su nieta, Susan, trata de descubrir qué es lo que ha pasado con Papá Puerco. Muy al estilo de Pratchett, este utiliza la historia para dar comentarios sobre la Navidad en la actualidad, pero también sobre la importancia de las historias, en particular de los mitos. Por un lado, mientras la muerte cubre el puesto del Papá Puerco, básicamente el de Santa Claus, tiene la oportunidad de ver la naturaleza de estas fiestas desde una perspectiva imparcial. Pues, ¿acaso la muerte no es imparcial? Ya que no juzga entre ricos y pobres, hombres y mujeres, color o pueblo. Así pues, la muerte ve cómo la gente predica una cosa sobre la Navidad y hace otra. En un punto la muerte va a una opulenta juguetería a regalar juguetes, pues eso es lo que hace el Papá Puerco, regalar juguetes a los niños, pero esto no es del gusto del dueño. A lo que la muerte le pregunta si acaso no es la Navidad una época que se trata de dar, cuando por el contrario al dueño, claramente, no le importa eso, y solo está interesado en las ganancias. Lo cual no se aleja de cómo en la actualidad de manera similar, la Navidad se ha alejado de ser una época de dar a los más necesitados para ser una fiesta alrededor del capitalismo. No es una exageración decir que estas fechas decembrinas se han convertido en una excusa para vender. No por nada se creó el Black Friday en Estados Unidos o el Buen Fin en México, e incluso la versión más mercantil del Día de Acción de Gracias para extender las fechas de compras. E incluso en Inglaterra, se tiene el Boxing Day después de Navidad para liquidar el inventario. La misma figura de Santa Claus se ha alejado de aquel santo de la iglesia para ser un anuncio ambulante que se aleja de las ideas más cristianas como el ayudar a los necesitados o rechazar los placeres y riquezas terrenales en pro de la espiritualidad que tanto proclamaba Jesucristo. Y en este mismo ámbito, hay quienes se quejan de que la Navidad se ha secularizado, cuando desde un principio se profanó la imagen de estas fiestas olvidando sus aspectos más religiosos. Seguramente tanto San Nicolás como Jesús estarían asqueados de ver cómo lejos de que la Navidad sea un momento de reflexión sobre las injusticias del mundo y el amor al prójimo, en vez se ha convertido en un culto a un deseo insaciable por tener más y más. En fin, si me perdonan, tengo que hacer unos cuantos pentagramas invertidos y recitar textos prohibidos en latín antiguo. Chistes tan malos que dan miedo. Regresando a la serie, esta no es la única inconsistencia que la muerte nota sobre estas fechas, pues al ir a entregar regalos, pronto se da cuenta de una realidad incómoda que ya la comediante británica Philomena Kunk señalaba. Los niños buenos recibirán muchos regalos, y resulta que también los niños malos. De hecho, los únicos que no recibirán muchos son los niños pobres. Esto se debe a que Santa juzga la bondad de un niño basándose en gran medida en los ingresos de los padres. Y cuando la muerte comenta algo similar, su mayordomo, Albert, quien lo acompañaba, trata de racionalizar esto argumentando que esto es para que los pobres no deseen más y se conformen con lo que tienen. A lo que la muerte apunta que eso no es justicia, sino conformismo y derrotismo. Cuestiona cómo puede estar bien tener que conformarse con no tener nada. ¿Qué clase de vida es esa? Pues, siendo la muerte incluso lo que ha visto, es que mientras los ricos gastan a más no poder y comen hasta reventar,
teniendo más de lo que podrían necesitar. Bien podrían tomar algo de los ricos, y seguramente ni lo notarían de tanto que tienen, mientras que hay gente que muere de hambre y frío. Entonces Albert responde que el mundo no es justo, y así es como deben de ser las cosas, a lo que la muerte lo corrige, pues si bien las cosas son así, no tienen por qué ser así. Eso es una asunción humana. Figuras como Santa Claus y fechas, como la Navidad, están ahí justo para cambiar las cosas. Para que esas fantasías de un mundo más justo se vuelvan reales. Y basta con ver al pasado para ver lo cierto que es esto. Ya no vivimos en cuevas asustados del mundo, muriendo por gripes y siendo presas de otros animales. Por el contrario, ahora tenemos casas y medicina, y no tenemos que preocuparnos de leones y osos hambrientos, pero eso no ocurrió porque asumiéramos que las cosas tenían que quedarse como en aquel entonces. Pero no nos adelantemos a esto. Mientras todo esto transcurre, Susan sigue la pista de Mr. Tea-Time hasta el reino del hada de los dientes, donde descubre que Mr. Tea-Time está usando los dientes de la gente para que ya nadie crea en Papá Puerco y por ende muera. Los dioses crearon al hombre, o el hombre creó a los dioses para comprender el mundo. En esta narrativa en paralelo, Pratchett trata la idea de cómo muchas creencias, por ejemplo, de dioses y otros seres mágicos, son el reflejo de los miedos, pero también de las aspiraciones colectivas de la humanidad. Muchas veces estas figuras surgen de tratar de darle un sentido a un mundo que no comprendemos, pero conforme cambia el mundo, y conforme comprendemos más, esas ideas evolucionan y cambian. En este caso, Susan descubre que el hada de los dientes es el Coco, y este a su vez revela como en un principio, era un ser temible, pues era la oscuridad misma cuando los humanos aún vivían en cuevas, pero conforme apareció la civilización, se convirtió en algo menos terrorífico, el monstruo debajo de la cama o detrás del closet, el duende que te ha robado las llaves. Y finalmente el hada que toma tu diente, y para hacerlo mágico te deja un regalo, dinero. Entonces Susan y Mr. Tea-Time se enfrentan, pero Mr. Tea-Time no puede matar a Susan pues el reino del hada de los dientes es la imaginación de los niños, y ahí, en esa inocencia, no existe la muerte. Tras esto Susan y su abuelo, la muerte, van a rescatar a Papá Puerco, quien lejos de ser esta clásica figura de Santa Claus, es más bien un jabalí salvaje, y es que como se mencionó antes, las tradiciones evolucionan. Quizá en algún punto, se trataba de una festividad que reflejaba los peligros del invierno, pero ahora que ya no vivimos en cuevas a merced de la tempestad, esas creencias ya no tienen sentido. Ya no son una realidad con la que nos podamos relacionar, pero aún hay ecos de aquello, pues de cierto modo eso mismo, y esa fe es la que nos hace humanos. Aquí Susan y su abuelo tienen una conversación bastante profunda, pues Susan le pregunta a la muerte qué hubiera pasado si no lograban salvar la Navidad, a lo que la muerte le responde que el sol no hubiera salido, pero sí una masa esférica de gases y plasma, a lo que Susan pregunta cuál es la diferencia, y es que el sol es un concepto humano, mientras que lo otro sería solo verlo como una estrella más, lo cual es lógico pero no humano. Estás diciendo que los humanos necesitan fantasías para hacer la vida soportable. En verdad, ¿como si fuera una clase de pastilla rosa? No, los humanos necesitan fantasías para ser humanos. ¿Hadas de los dientes? ¿Padres puercos? ¿Pequeñas? Sí, como práctica. Hay que empezar aprendiendo a creer las pequeñas mentiras. ¿Entonces podemos creer en las grandes? Sí, justicia, misericordia, deber, ese tipo de cosas. No son iguales en absoluto. ¿Tú crees? Entonces tomen el universo y muélenlo hasta el polvo más fino y pásalo por el tamiz más fino y luego muéstrenme un átomo de justicia, una molécula de misericordia. Y sin embargo actúas como si hay algún orden ideal en el mundo, como si hay alguna fuerza correcta en el universo por la cual puede ser juzgado. Sí, pero la gente tiene que creer eso, ¿o cuál es el punto? Mi punto exactamente. En este sentido, como lo he dicho antes, tanto el Coco como Santa Claus no necesitan ser reales para que puedan afectarnos, pues a veces basta con creer que un monstruo se esconde tras una sombra para que ese monstruo sea real y decidas no portarte mal. O que un señor gordo y barbudo que viaja por el cielo te deje regalos si te portas bien para que hagas tu tarea y te duermas temprano. Y asimismo, la gente necesita creer en otras mentiras, como la justicia, la moral y las leyes, porque solo mientras todos crean en estas, serán reales.
Pero por lo mismo, no están escritas en piedra y pueden cambiar. Tan solo hay que ver cómo muchas cosas eran inmorales o eran prohibidas en el pasado, y hoy en día ya no lo son, mientras que otras cosas eran aceptables antes pero ahora son atrocidades. ¿Acaso la homosexualidad no era considerada una enfermedad y hoy en día gracias a la ciencia sabemos que es algo natural e innato y no tiene nada de malo? O por otro lado, como la esclavitud era de lo más normal y solo tenías que ser del pueblo que venció a sus vecinos en una guerra, ya que de lo contrario tú serías el esclavo y eso también estaba bien. Pero hoy en día estas prácticas son vistas como inmorales y detestables. Asimismo, es importante creer en fantasías como un mundo mejor y más justo, pues si suficiente gente lo cree, quizá algún día se vuelva realidad. Ese es el valor de las historias y de las tradiciones. Son mentiras, pero la ética y la moral también. Sin embargo, pueden afectar el mundo cuando suficiente gente cree en estas mentiras y las toman como reales. No importa si crees en Santa o no, lo que importa es lo que representa, y que para algunos es suficientemente real como para que decidan comportarse de una u otra manera. Quizá el contrapunto es que entonces la moralidad se basa en la búsqueda de recompensas y el miedo a los castigos, pero así es como funciona el mundo, y de cierto modo quizá es lo mejor, pues la otra opción podría ser el vacío. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. O escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténgase joviales.